La prueba de ciencia de la naturaleza, como sabemos que es una de las más complejas porque de ella se desprenden varias disciplinas. Entonces, ciencia de la naturaleza está conformada por un conjunto de disciplinas que buscan ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales en función de los avances teóricos y experimentales verificables. Bajo esta denominación tenemos física, química, biología, astronomía, geología. Las nuevas pruebas nacionales para sexto de secundaria son confeccionadas bajo el diseño centrado en evidencia, debido a que todas las competencias que nosotros tenemos no están diseñadas para ser evaluadas en una prueba de papel y lápiz. Y hasta el momento, nuestras pruebas son evaluadas en este formato. Entonces, con expertos se hizo un estudio y se reagruparon esas competencias. Y para esto tenemos dos grandes competencias. La número 1, ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales. La número 2, aplicar procedimientos científicos para solucionar problemas o dar respuesta a fenómenos naturales. Para estas competencias, en relación a la primera, ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, se espera que el estudiante tenga la capacidad de observar los objetos o fenómenos que ocurren, explorar, describir, interrogarse y buscar descubrir los objetos o fenómenos, establecer ciertas relaciones entre un fenómeno y otro, elaborar posibles explicaciones, diseñar y aplicar modelos adecuados para dar explicaciones a esos fenómenos, comprender el alcance de la teoría en la interpretación de fenómenos y, con relación a la competencia número 2, aplicar procedimientos científicos para solucionar problemas o dar respuesta a fenómenos. Se espera que puedan ensayar, producir, compartir ideas científicas y tecnológicas utilizando un lenguaje científico apropiado, comprender los avances científicos y tecnológicos en su contexto de aplicación, evaluar y actuar con juicio crítico ante evidencias que puedan mostrar las ventajas y desventajas que un determinado avance científico-tecnológico produce, participar mediante proyectos de divulgación de los resultados y avances científicos y tecnológicos, incorporar a sus actividades de aprendizajes procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación y tecnología. Ustedes recuerdan que ayer se hacía referencia que para el armado de nuestra tabla tenemos la competencia, que de esas competencias se desglosan unas afirmaciones, que de las afirmaciones salen las evidencias y de las evidencias tenemos las tareas o lo que nosotros nos enfocamos en los ítems. Para la primera competencia tenemos dos grandes afirmaciones. La primera comprende los distintos conceptos, leyes, teorías y modelos de la ciencia de la naturaleza relacionado con un problema o un fenómeno natural. La afirmación número 2 aplica conceptos, leyes, teorías de los modelos de la ciencia de la naturaleza en la solución de problemas o en la explicación de fenómenos naturales. Para la competencia número 2, igual tenemos dos afirmaciones. Primera, diseña procedimientos experimentales para dar respuesta a problemas y entender fenómenos naturales. La número 2, evalúa y comunica en un lenguaje apropiado los resultados obtenidos de procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas y comprender fenómenos naturales.
Ya nuestra tabla va tomando un poquito más de forma. Podemos ver la primera afirmación con sus dos, la primera competencia con sus dos afirmaciones, y de estas afirmaciones podemos ver las evidencias. Para cada una de estas afirmaciones tenemos 3 y 2 evidencias. Y luego de estas se desprenden las tareas. Para la primera afirmación tenemos 3 evidencias. La primera evidencia: identifica los modelos básicos de la ciencia de la naturaleza, los componentes que constituyen un sistema y la variable que lo definen. Número 2, relaciona los sistemas, los componentes de un sistema o la variable de un problema o proceso usando los conceptos, leyes, teorías y modelos de la ciencia de la naturaleza. La tercera evidencia: clasifica sistemas, componentes, variables y propiedades relacionadas con el problema y fenómeno de la naturaleza. Para la segunda afirmación tiene 2 evidencias. La primera: utiliza conceptos, leyes, teorías y modelos de la ciencia de la naturaleza para entender y proponer soluciones a problemas del contexto personal, escolar, local y mundial. La número 2, utiliza conceptos, leyes, teorías y modelos de la ciencia de la naturaleza para establecer relaciones causales en fenómenos naturales. Para la competencia número 2, aplica procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas y dar respuesta a fenómenos naturales. Tenemos, como vimos, las dos afirmaciones. Para la primera afirmación tenemos 3 evidencias y para la segunda 2 evidencias. La evidencia número 1 de la primera afirmación: diseña procedimientos experimentales para dar respuesta a problemas y entender esos fenómenos naturales. La primera evidencia: plantea preguntas de investigación e hipótesis a partir de la observación de problemas y fenómenos naturales. La número 2, establece relaciones entre el diseño experimental, las preguntas de investigación y las hipótesis definidas en problemas de ciencia de la naturaleza. La número 3, obtiene y registra datos de manera correcta en investigaciones propias de la ciencia de la naturaleza. Para la afirmación número 2, evalúa y comunica en un lenguaje apropiado los resultados obtenidos de procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas y comprender fenómenos naturales. Tenemos 2 grandes evidencias. La número 1, analiza resultados experimentales obtenidos en una investigación para obtener conclusiones propias de la ciencia de la naturaleza. La número 2, comunica apropiadamente hipótesis, procedimientos, resultados y conclusiones mediante gráficos, modelos, carteles, mapas conceptuales, entre otros. Para nuestra prueba se cubren 3 grandes áreas: física, biología y química. Y para cada una de estas tenemos los conceptos y temática. Tenemos célula con su temática, célula y sus características, los tejidos, estructura y función de los sistemas del cuerpo humano. Tenemos la parte de genética, teoría cromosómica de la herencia, el código genético, replicación, origen de la vida, que pertenece a la parte de evolución, origen de la vida, los primeros organismos, pruebas de evolución, teoría evolutiva, y la parte de ecología. En la parte de química tenemos teoría atómica, tabla periódica y propiedades de los elementos químicos,
enlace y estructura química, termodinámica, química de los compuestos del carbono, biomolécula y bioquímica. Para el área de física, movimiento y fuerza, conservación de la energía y la cantidad de momento, fluidos, calor y termodinámica, electricidad y magnetismo, nociones de física moderna. La tabla de especificaciones de la prueba de ciencia de la naturaleza tiene un % de cada una de esas afirmaciones, de esas evidencias. Para la afirmación número 1, tenemos de 20 a 25% de las preguntas de la prueba corresponden a la primera afirmación. Y esta corresponde a un 50% de nuestra primera competencia. Como tenemos 2 competencias, esas competencias se dividen en ambas, o sea, tienen un 50. Como tenemos 2 competencias, tenemos 50 y 50. Entonces, para la primera afirmación, la afirmación número 1 tiene un 25% y la número 2 tiene el otro 25%, o sea, está dividida 50-50. La estructura de los ítems para nuestra prueba tiene un contexto, imagen, texto o gráfico, o una situación que sirve como base para responder la pregunta. Un enunciado, que es la pregunta o tarea concreta, y las 4 opciones de respuesta, donde solo una es la correcta, y tenemos 3 distractores, que tienen que ir relacionados con el contexto que le presentamos anterior. Vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo, área de biología, competencia, ofrece explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales. Afirmación, comprende los distintos conceptos, leyes, teoría, modelo de la ciencia de la naturaleza relacionado con un problema o un fenómeno. Evidencia, identifica los modelos básicos de la ciencia de la naturaleza, los componentes que constituyen un sistema y la variable que lo define. Entonces, tenemos un ítem. Cuando un paracaidista se lanza en caída libre desde un avión, él acelera durante los primeros instantes, pero después de unos segundos desciende con una rapidez constante alrededor de 250 kilómetros por hora. Lo anterior sucede porque la fuerza neta sobre el paracaidista es 0, como lo muestra el siguiente diagrama. En el diagrama falta nombrar una de las fuerzas que actúan sobre el paracaidista. ¿Cuál es la fuerza? A, fuerza normal. B, la presión. C, la fricción. D, la fuerza de frotación. Se presenta la justificación de cada una de las opciones de respuesta. Esta parte no va en la prueba. O sea, esta es la justificación de este ejemplo. La respuesta correcta es la C, la fuerza de fricción. Aparece cuando un objeto se mueve en un fluido como el aire. Para un cuerpo del tamaño de un paracaidista, la fuerza no es muy grande, a pequeña velocidad, pero a gran velocidad puede ser lo suficientemente grande como para contraerse el peso del paracaidista.
esta parte de justificación no va en la prueba, solamente es para los ejemplos. Y se explica el porqué de las demás no son. Entonces, para el segundo ejemplo, que pertenece al área de biología, la competencia. Aplican procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas y dar respuesta a fenómenos naturales. La afirmación. Diseña procedimientos experimentales para dar respuesta a problemas y entender fenómenos naturales. Evidencia. Plantea preguntas de investigación e hipótesis a partir de la observación de problemas y fenómenos naturales. Se espera que la dificultad de este ítem es media. La polilla grande de la cera es una plaga de oruga que destruye las larvas de las abejas y gran parte de sus panales, causando grandes pérdidas económicas a los apicultores de todo el mundo. A continuación se presenta una imagen de dicha plaga atacando un panal sano. Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas se relaciona directamente con la problemática y puede resolverse mediante una investigación en un campo de la ciencia de la naturaleza? A. ¿En qué etapa del ciclo biológico la polilla afecta a los panales de las abejas? B. ¿Cómo se afecta la economía de los apicultores por causa de la polilla? C. ¿Cuáles son las características morfológicas de las abejas usadas en la apicultura? D. ¿Cuánto invierte al año el apicultor para el control de la polilla en la región? La respuesta correcta es la A. La pregunta planteada en la opción de la respuesta A es la única que se puede responder desde una investigación en el campo de la ciencia de la naturaleza. Se relaciona con la problemática, pues pretende investigar qué es lo que pasa, cuál es la causa. Ejemplo número 3. Pertenece a química. Competencia. Aplica procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas y dar respuesta a fenómenos naturales. Diseña procedimientos experimentales para dar respuesta a problemas y entender fenómenos naturales. Evidencia. Obtiene y registra datos de manera correcta en investigaciones propias de la ciencia de la naturaleza. La dificultad de este ítem es mediana. Tenemos. En un experimento, un estudiante quiere comprobar el efecto de la temperatura en la densidad de dos líquidos, agua y etanol. Para esto realiza medidas de la densidad de cada líquido en 4 temperaturas diferentes. ¿Cuál de las siguientes tablas es la más apropiada para registrar los datos del experimento? La primera tabla tiene 4 columnas: la temperatura, la densidad del agua y la densidad del etanol. La B tiene 2. Densidad del agua, densidad del etanol. La C tiene 2, pero tiene en este caso la temperatura del agua y la temperatura del etanol. Y la D solamente tiene la temperatura, no hace referencia de qué líquido, y la densidad. La tabla que está completa es la A. Tiene las 4 temperaturas,
la densidad para cada una de esas temperaturas y la del agua y la del etanol. Entonces, esos son los cambios de nuestra prueba, la de ciencia. Esos son los ejemplos de posibles preguntas que pueden salir. Entonces, los resultados al final se van a recibir para cada estudiante. Se van a hacer a través de la publicación que se hace, que se colocan en la plataforma del MINER. Se van a enviar a los centros, a los distritos, a las regionales, y se va a hacer un informe para el centro, uno para los estudiantes, donde se va a explicar cada uno de los niveles que tienen los estudiantes. Y toda esta información la pueden ampliar en el portal de la dirección. Ahí están los informes, hay un ejemplo de cuadernillo con 20, 25 preguntas relacionado a más o menos cómo va a ser la forma, con ejemplos iguales, similares a esto que tenemos. Y es todo. Ese es nuestro cambio.